10 estrategias de marketing ganadoras para este 2021. Vamos a poner un poco en contexto. Es cierto que ya el año pasado había muchas expectativas respecto a qué iba a pasar con el marketing. De repente pasó esto de la COVID y es verdad que muchas de estas estrategias, sobre todo tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, blockchain, Internet de las cosas, había muchas tecnologías que en el 2020 parecían que iban a explotar y que se vieron, como digo, en algunos casos ralentizadas o aceleradas, porque es cierto que lo digital, cuando hablamos de marketing, se ha visto acelerado en muchas ocasiones, como todos sabemos, los hábitos, el comportamiento, cómo nos hemos transformado. En marketing es curioso que a veces nosotros como empresas queremos alcanzar nuevos clientes, pero en esta ocasión, con esta crisis sanitaria, lo que ha sucedido es que los propios clientes lo que han hecho es transformarse. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre, casi con 80 años, nunca se hubiera imaginado que tenía que haberse forzada a comprar por Amazon, por confinamiento se aburría, pues ha dado de alta en Snapchat, en Instagram, todo tipo de redes sociales, está todo el día en Internet, se ha dado de alta en Wallapop, no deja de comprar. Bueno, pues esa es la transformación de la que nos hemos dado cuenta que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos a ese nuevo cliente que se ha transformado. ¿Qué vamos o cuáles son esas 10 tendencias de marketing para este año 2021? Bueno, pues aquí las tenéis. Transformación de las agencias de marketing, que esto me parece súper interesante, cómo las agencias, y si queréis vosotros como asesores o expertos o pertenecientes al departamento de marketing, deberéis transformaros. Perdón. Redefinición de la propuesta de valor, que esto tiene que ver más con la parte más de estrategia, con la parte más estratégica de marketing. MarTech o tecnología aplicada al marketing. Ya veremos, pues aparte de tecnologías, como hablaba antes, de la inteligencia artificial, hablaremos de soluciones de gestión. De soluciones de gestión más allá del CRM y más enfocadas, por ejemplo, a la automatización de tareas de marketing. Las apps, las aplicaciones móviles, este nuevo medio de comunicación masivo, Customer Experience o experiencia de cliente, que yo además englobaría todo lo que vamos a ver en cómo podemos mejorar esa experiencia de cliente en nuestras empresas. La diferencia entre branding content e influencer marketing. Sobre todo poniendo el foco en branding content, que me parece que cada vez esta publicidad tipo nativa, integrada en el contenido, cada vez tiene que hacerse más protagonista, cada vez es más eficiente. Ya lo veremos. Democratización de la publicidad programática, nuevas tecnologías, la parte de contenidos, que no quería que se me olvidara. Tenemos que trabajar mucho en aquellos contenidos que generamos, me da igual, artículos, posts, etcétera. Ya le echaremos un vistazo. Y por último, growth hacking. Venga, vamos allá. El primero de todo, cómo tiene que ser las agencias de marketing y, como decía esto, extrapolarlo a cada uno de vosotros como usuarios o como expertos o como que estáis en el mundo del marketing. Aquí hay una gran diferencia que a veces se nos olvida, también para empresas que están buscando otra o una agencia de marketing, la diferencia entre publicidad y marketing. ¿Qué pasa? Que muchas agencias de marketing o marketer en general se han centrado mucho en que ese mensaje que ya requerían al usuario lo llevaban a algún canal de comunicación. Es decir, vamos a ponerlo fácil. Si yo soy una empresa y contrato a una agencia de marketing una página web, lo que le pido al cliente es que me dé el contenido. Eso es erróneo, porque eso tiene que ver más con una agencia de publicidad, incluso con una agencia de medios. Una agencia de marketing tiene que ser más consultoras, tienen que investigar, tienen que analizar el mercado, tienen que obtener la posición competitiva del cliente, tienen que diseñar la mejor comunicación.
esos copies, esas creatividades, los diseños gráficos, todo para que luego pues ya elijamos el medio en el que vayamos a poner, ¿no? A plasmar ese mensaje. Es decir, las agencias de marketing tienen que ser más consultoras, más investigadoras, más generar soluciones ad hoc, personalizadas, estudiar bien el contexto económico, la coyuntura, oportunidades, estudiar muy bien, hacer un análisis interno profundo de sus clientes, ¿no? Porque al final los consumidores, lo que sucede es que son muy exigentes y cada vez, y además cada vez más rápido, demandan cosas nuevas, ¿no? Y aquí hilo con esa otra parte que hablaba de contenidos, que hay que centrarse mucho en qué tipo de contenidos generamos, que tienen que ser súper sorprendentes. Aquí vamos a darnos cuenta nosotros cuando estamos en LinkedIn o en cualquier red social, me da igual, o en un blog, o en cualquier motor de búsqueda buscando algo, cómo nos cuesta pararnos un momento, poner el foco en, por ejemplo, en LinkedIn, en un post, ¿no? ¿Qué tiene que tener eso? Pues tiene que tener un copy, sobre todo, un texto, lo que decimos, ese contenido que escribimos tiene que ser súper sorprendente, el diseño gráfico, la idea que va por detrás, ¿no? Siempre aquí lo que tenemos que darnos cuenta, que además es como algo que tenemos que extrapolar a todo nuestro marketing, que no tenemos que pensar en nosotros, no tenemos que pensar en nuestros productos, en nuestros servicios, en lo que nosotros hacemos, sino tenemos que pensar en nuestro buyer persona. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está demandando? Yo aquí se me viene a la cabeza enseguida que, no sé, pues un contenido que pueda necesitar o que pueda estar buscando a alguien que esté siguiendo una agencia de marketing, pues hombre, le interesa que la agencia de marketing tenga una oferta, ¿no? O tenga un descuento o tenga un nuevo producto. Pero igual a ese buyer persona también le interesa cómo elegir una agencia de marketing, qué factores tener en cuenta. Bueno, pues si nos damos cuenta que esa persona está buscando o una agencia de marketing, pues vamos a darle cosas que le interesan. Vamos a poner el foco en el cliente. Y esas agencias, ¿cómo tienen que ser? Eso es muy interesante, porque las agencias de marketing tienen que ocuparse de más cosas. Esta parte me gusta. Porque como decía, antes solo se ocupaban de pedir el contenido, qué tengo que decir al cliente, se lo piden, oye, ¿qué tengo que poner en la página web? Venga, pues ahora, ojo, perdonadme, ahora cojo ese contenido y lo cuelgo o lo diseño o lo plasmo en la página web. Pues no, ahora como hemos dicho tenemos que investigar, tenemos que analizar, ver la competencia, pero que además también tenemos que saber de tecnologías, soluciones de gestión, ERPs, CRMs, automatización de tareas de marketing. Las agencias tienen que conocer de qué se trata la inteligencia artificial, qué otras aplicaciones con la tecnología puedo aplicar a mi negocio para vender más, como, no sé, la realidad aumentada. Las agencias además ya no solo tienen que ocuparse de esto que acabamos de ver, sino también de la experiencia de cliente, que el cliente viva la mejor experiencia, tanto dentro del digital como fuera. Fijaros, cuán importante se ha vuelto una agencia de marketing, un departamento de marketing, un marketer. Que esto además, sobre todo, no deja de ser porque el marketing ha sustituido en muchas ocasiones a los vendedores para captar clientes, captar oportunidades, para vender, para madurar esos contactos. Ya no es tanto el vendedor, que ha perdido protagonismo en las organizaciones, sin embargo, sí lo es el departamento de marketing. O sea que vamos a sentirnos importantes. Redefinición de la propuesta de valor. Esta segunda estrategia que sigue teniendo más que ver con la parte más estratégica del marketing. Y esto es bastante obvio, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta. Al final, o no le hemos prestado suficiente atención, al final ha cambiado un montón de cosas por la pandemia, el dichoso COVID, pues todo esto horrible que nos ha sucedido, que no quitemos que esto seguro que es una oportunidad para todos nosotros, ha cambiado todo. Sin embargo, nosotros, nuestra propuesta de valor
que por hacer un inciso y explicar bien qué es una propuesta de valor. La propuesta de valor no es más que eso que le proponemos a nuestro cliente, ¿no? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Qué necesidad solventamos? Y sobre todo esa propuesta de valor tiene que estar localizada en un área geográfica. Es decir, esa propuesta de valor muchas veces tiene forma, la del cliente, tiene forma de presentación, lo que enviamos al cliente. Misión, visión, valores, nuestro producto, etcétera, ¿no? Pues si todo ha cambiado, nuestra propuesta también tiene que cambiar. Muchas veces, o en algunas ocasiones, espero que no en demasiadas, me encuentro con clientes que no han cambiado nada, no se han transformado, que es la palabra que más me gusta utilizar. Si todo ha cambiado a mi alrededor, yo también tengo que transformar. Y vamos a pensar en el segmento industrial, que es esto de ese nicho de mercado que es producto, cliente, necesidad y área geográfica. Y aquí he puesto, espero que os parezca interesante, he puesto la propuesta de valor de Apple, que creo que lo sigue haciendo bien, ¿no? Y dice cosas como que phone should be absolutely simple, beautiful and magical to use. Es decir, tiene que ser algo absolutamente simple, maravilloso y mágico de usar, ¿no? Y aquí hacer un breve inciso. Vamos a hacer ese esfuerzo con esto que vemos de la propuesta de valor, que no es más de cómo vendo yo, no fijarnos tanto en las características, en la parte tangible de lo que hacemos, sino vamos a tocar más el corazoncito de nuestros clientes. Vamos a hablar más de emociones, de experiencias, de sensaciones. Eso Apple lo hace muy bien y eso, en la medida de lo posible, vamos a hacerlo nosotros. De nuevo, se me viene, por ir aterrizando los conceptos, se me viene a la cabeza pues un restaurante. Hombre, por supuesto, lo que comemos es fundamental, pero si nosotros elegimos un restaurante, lo elegimos mucho más allá de la comida. El trato, la atención al cliente, la web cuando me he metido para ver dónde es la dirección, la música, yo qué sé, la temperatura, la decoración, todo hace que a mí me guste más o me guste menos ese restaurante, ¿no? Entonces, démonos cuenta que además las estadísticas o los estudios hablan de que más de un 70% de la decisión de compra viene de la mano de la experiencia de cliente, no del producto, no de sus características, no del móvil por la pantalla, las pulgadas, el altavoz, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia de cliente, ¿vale? Bueno, lo veremos un poquito más allá en la presentación. MarkTech. Esto no es más que tecnología aplicada al marketing. Y como decía, luego veremos cosas como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, Internet of Things, Internet de las cosas, etcétera. Pero aquí me quiero parar en las soluciones de gestión, que para el marketing aplica muy mucho y es muy importante. Yo creo que ya pocas veces nos encontramos con una empresa disculpa. Muchas veces que ya en pocas ocasiones nos encontramos una empresa que no tenga implantado un CRM, un Customer Relationship Management, una solución, un software para la gestión de clientes. Bueno, pues yo creo que eso como que está democratizado. Casi todas las empresas ya tienen un CRM, porque además los hay desde menos de 50 euros, hasta un autónomo puede tener un CRM. Me gustaría que este 2021 todas las empresas o vayamos hacia esa transformación de la mano de la implantación de soluciones como la automatización de tareas de marketing. Porque, y ahora explico un poquito en qué es esto. El CRM no deja de ser un software, un programa en el que yo gestiono a mis clientes, ¿no? Como mucho, pues tengo herramientas de email marketing donde envío campañas, gestiono las tareas, las actividades con mis clientes, los presupuestos, qué tengo que hacer mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que eso es como muy mucho orientado a fidelizar al cliente, cuando ya tengo el cliente en mi cartera. Pero estas soluciones de automatización
de tareas de marketing van más encaminadas a madurar al cliente antes de que sea cliente. Es decir, la automatización de tareas de marketing, que es un tipo de funcionalidad dentro de los CRM, que suelen estar integradas o suelen venir de la mano de los CRM. Tú cuando compras un CRM también te suele venir este tipo de soluciones, pues hacen cosas como que si yo integro el formulario, un formulario en mi página web, este formulario que pertenece al CRM, inmediatamente cuando alguien, por ejemplo vosotros, cuando os habéis apuntado a este webinar, os habéis apuntado a este formulario, cae en mi base de datos de contacto. Vosotros no sois clientes, pero podría ser, que no es el caso, que todo aquel que se ha apuntado al webinar puedo arrancar una automatización, ¿no? Que son secuencias de emails, de SMS, de WhatsApp, todo eso de manera automática. Lo que creo es un workflow donde yo decido en cada momento qué hacer, ¿no? Y de manera automática, pero no solo en cuanto a comunicación al cliente, sino también, oye, pues si este cliente ha hecho no sé qué o este contacto, voy a asignarle una tarea al comercial para que luego le llame, ¿no? Y además, todo esto es muy interesante, introducir el concepto del lead scoring, porque según el comportamiento que ha tenido o que ha hecho o ha tenido mejor, ¿no? Con nuestra web o con nuestras redes sociales, ese contacto, incluso con nuestra publicidad en Facebook o motores de búsqueda, hay un concepto que es lead scoring, que es una puntuación, unos puntos que se van sumando a este contacto, con lo cual el cliente, si va interactuando con nosotros, va pasando del lead frío al lead caliente, con lo cual yo puedo adaptar esa comunicación o esas cosas que yo puedo hacer con mis soluciones, las puedo ir adaptando a ese comportamiento del usuario, ¿no? Esto, pues, oye, vamos a pensar que si tenemos un contacto que no deja de visitar nuestra web, que ha ido a la página de contacto, que nos ha hablado por el chat, que ha hecho clic en nuestro anuncio de Facebook, hombre, pues ya está preparado para que le enviemos una oferta o, si viniera el caso, le llamara un comercial. Esa es la parte que me gustaría que en este 2021 las empresas maduraran y adquirieran este tipo de soluciones. Bueno, como os decía, yo encantado de recibir vuestros comentarios, preguntas, lo que necesite, ¿vale? Entiendo que me aparecerían aquí en el chat. Seguimos, aplicaciones móviles. Bueno, esto tiene que ver con las apps, tiene que ver con los smartphones, tiene que ver con que los móviles son el nuevo medio de comunicación masivo. Antes lo era la televisión, ahora lo es los teléfonos móviles y más concretamente las apps. Por lo tanto, nuestra publicidad ya no solo tiene que estar en estos medios de comunicación de siempre, como la televisión y radio, que siguen siendo necesarios, pero ahora también hay un protagonista nuevo, que son los móviles, que es como si lleváramos, por así decirlo, una televisión siempre en el bolsillo, que además estamos constantemente accediendo a ella, viéndolo, ¿no? Y sobre todo nos vamos a darnos cuenta que la mayor parte de la utilización de Internet móvil se da a través de una app, no a través del navegador de mi teléfono móvil, ¿no? De Google o Chrome o el que sea. Y eso lo demuestra el gráfico que aquí vemos, como que a partir ya del 2016 las empresas en Estados Unidos se gastaban ya más dinero en digital que en televisión. Fijaros, y a día de hoy pues se prevé para el año que viene que esta cifra sea el doble. Los anunciantes se van a gastar el doble de dinero en apps que en televisión, que es el medio de comunicación por excelencia donde más dinero se gastaban los anunciantes. Apoyando esto que estoy diciendo, vemos el siguiente gráfico de Statista, donde nos habla que en todo el mundo la publicidad en Internet móvil es de 72.000 millones de dólares. Fijaros además la diferencia con el resto de medios, cuando hablábamos de televisión o payas, cine, radio, etc. Que tengo que decir
que esto no excluye una cosa de otra, no es excluyente. De hecho, a mí siempre me gusta hablar de que, claro, que es bueno utilizar el marketing digital, pero es necesario no perderle la cara a nuestro cliente. Es necesario estar donde está nuestro cliente. Nuestro cliente es omnipresente, está en la radio, está en internet, está por la calle, está en la televisión, está en revistas, periódicos, etcétera. Entonces, tenemos que estar en todos aquel lugar donde está nuestro cliente. Y además, si extrapolamos esto y a la edad en la que nuestros usuarios consumen la parte digital respecto a otros medios de comunicación, nos damos cuenta, obviamente, que cuanto más joven es el usuario, más digital consume. Pero ya este gráfico, de hecho, es del 2017, ya viendo el otro día por internet un estudio parecido, nos dábamos cuenta que ya desde los 35 años, 20 y muchos años, 30 y pocos años, pasábamos más tiempo en internet, con apps móvil, en YouTube, que por la televisión, por ejemplo, ¿no? Si tomamos conciencia de qué hace un adolescente, en ningún caso le vas a ver viendo la tele o rara vez. Siempre está con el móvil, viendo TikTok, Instagram, YouTube, etcétera. Bueno, pues lo tenemos que tener en cuenta. Sobre todo, si tenemos perfectamente definido nuestro buyer persona, nos tendremos que dar cuenta dónde tenemos que ir a buscar. Y será sobre todo en la parte más digital. Customer Experience. Fundamental. Como decía al principio de este webinar, hasta el 70% la decisión de compra viene de la mano del Customer Experience o la experiencia de cliente. Que no se nos olvide que es todo lo que le sucede a nuestro cliente desde que es un cliente desconocido hasta que nos compra o se da de baja o nos recomienda. Entonces, todo ese Customer Journey, todo ese camino hacia la compra de nuestro cliente es la experiencia de cliente. No solo la parte digital, que ahí hablaríamos ya no de experiencia de cliente, sino de experiencia de usuario. Customer Experience es un concepto más global. Y aquí, como decía, el Customer Experience tiene que ver desde que no nos conocen, desde que estar impactado ese contacto con nuestra publicidad, hasta que ya deja de ser cliente o nos vuelve a comprar. Nosotros en Walterman, por ejemplo, tenemos un canvas, que es una manera gráfica, a través de una estrategia de visual thinking, que no es más que pintando, y que siempre es más fácil definir cosas cuando yo estoy dibujando. Tenemos un canvas donde definimos exactamente esa historia, esa película, ¿no? Esa experiencia que tiene que tiene que vivir nuestro cliente. Por cierto, este canvas lo podéis descargar en la zona de descarga de nuestra página web, ¿no? Entonces, en esta experiencia de cliente, aunque lo veamos a continuación, tienen que ver muchas cosas. Tiene que ver la publicidad, tiene que ver la atención al cliente, que cómo recibimos, qué pasa cuando alguien nos llama por teléfono para reservar una mesa en nuestro restaurante. La experiencia de cliente tiene que ver con nuestra web, con nuestras redes sociales. Tiene que ver con el transporte, cuando le llega el mueble a su casa. Tiene que ver cuando hay una queja, cuando se da de baja, una recomendación. Fijaros, ¿no? Lo grande que puede llegar a ser la experiencia de cliente, lo extraordinaria que debe ser y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Al final, la experiencia de cliente son todos esos contactos, puntos de contacto que tiene el cliente con nuestra marca y tiene que estar perfectamente definido, como aparece en este canvas. ¿Qué, quién, para qué, dónde, qué pasa, cuándo, cuánto cuesta, etc, etc, etc. Importantísimo. Y aquí es verdad que la tecnología nos ha dado o nos está dando muchas oportunidades, como pueda ser la realidad aumentada. Se me viene a la cabeza cómo esta experiencia de cliente IKEA ha implantado soluciones de inteligencia, o sea, de realidad aumentada, de tal manera que yo puedo escoger un sofá y a través de mi teléfono móvil ver cómo queda ese sofá a través de realidad aumentada, obviamente, en mi salón, ¿no? Y ya directamente, si me gusta el sofá, donde lo he puesto,
el color, etcétera, pues directamente lo puedo comprar a través de la página web de IKEA. Fijaros, ¿no? Qué fantástico y cuántas funcionalidades o nuevas cosas que nos da la tecnología que podemos llegar a hacer en nuestra empresa, en nuestra organización, para mejorar esta experiencia de cliente. Y démonos cuenta que no es tan caro. Nosotros podemos adquirir ese tipo de soluciones no por tanto dinero. Fijaros, ejemplos de Customer Experience, lo que hace Amazon. Fijaros, Amazon, que es la panacea de lo digital, tiene sus propias sitios, ¿no? Locales, tiendas donde tú puedes ir a comprar. No son iguales que las que todos conocemos, pero bueno, pues damos cuenta que es también fundamental no perderle la cara al cliente, ¿no? Esa cercanía. Amazon, con su tienda Amazon Go, así lo ha hecho. Hipersegmentación. El 77% de los usuarios esperan una experiencia personalizada. Y aquí hilo con la parte de que hablábamos antes de automatización de tareas de marketing. Cuando nosotros, y hablamos de digital, tenemos, imaginaros, muchísimo tráfico, pues no vamos a poder tratar con el mimo que necesita el cliente, que está esperando esa experiencia personalizada, si pues contacta con nosotros cientos de personas. Imposible. Vamos en la medida de lo posible a automatizar esa atención. Asistentes inteligentes. En el 2021 tendremos más conversaciones con robots que con tu esposa, según Gartner. Nos gusta hablar con robots. Sí, es así. Bueno, oye, depende también de cómo sea nuestra esposa, eso también también influirá, ¿no? Pero eso es así, o sea, y además esto se ve afianzado y acelerado por la necesaria remoticidad que debido a la COVID, ¿no? Queremos estar separados de la gente, entonces qué mejor que un asistente basado en inteligencia artificial, ¿no? El típico chat que os encontráis, por ejemplo, en nuestra página web, que crees que estás hablando con una persona y realmente estás hablando con un robot. El 77% de los consumidores prefieren hablar con una persona a través de un dispositivo, según Accenture. El 30% de los millennials cree que el envío en el mismo día es fundamental. Esto nos da una idea de qué significa Customer Experience. Por eso Amazon está repartiendo ya con drones o vehículos sin motor en algunos países como Dubái. Está haciendo este tipo de pruebas. Realidad virtual y aumentada, que tanto me gusta y ya os he comentado varias veces. 100 millones de personas comprarán con realidad aumentada en el 2020, según Gartner. Ejemplo, pues lo que hemos visto de IKEA o, por ejemplo, las gafas que te dan en Volvo y que tú puedes entrar dentro del coche y ver tu propio, cómo es el coche, ¿no? En vez de ir al concesionario. Fijaros, un segundo de retraso comprando online disminuye la satisfacción del usuario en un 16% o el 40% de los usuarios, el 40%, abandonan una tienda online si tarda más de 3 segundos en cargar, ¿no? Bueno, recordar, el 70% de la decisión de compra viene de la mano de la experiencia de cliente. Bueno, vamos a ver esta parte de branding content que a mí me gusta especialmente y las diferencias que tiene con influencer marketing. ¿Qué es branding content? Pues lo que hizo este señor que en esa campaña de Red Bull se tiró desde la estratosfera, creo que eran como 45.000 metros, y eso fue algo que se vio en todas las televisiones del mundo. Ahí no se hablaba de la bebida o de sus características, beneficios, a qué sabía, no se hablaba de nada de eso. Ahí lo que había era una experiencia de un tercero, una experiencia extraordinaria, fantástica, donde eso va asociado a una serie de atributos que se ven pegadas, se ven adheridas a la marca de Red Bull. Eso es branding content. Branding content no se fija en el producto, sino lo que transmite son experiencias para quedarse, apropiarse de esos valores, ¿no? En el caso de Red Bull, pues esta experiencia lo que quería conseguir era quedarse con el atributo de emocionante, aventura, que es toda la estrategia
de marketing que lleva a cabo esta marca, ¿no? Probablemente será porque Red Bull está malísimo, ¿no? Y según dicen en muchos países está prohibido, ¿no? Bueno, no sé si eso será cierto, pero no pueden hablar del producto porque es malo. Algo así le pasa, por ejemplo, a Coca-Cola. O le puede pasar, por ejemplo, ayer veía un anuncio de Amstel que tiene ahora nuevo, donde sale un montón de cocineros con estrella de Michelin, pues hablando pues de la situación, de lo que hacen, de lo que la cocina en España es la mejor cocina del mundo. Bueno, pues al final no se está hablando de la cerveza, se está hablando de esos valores de esfuerzo, de singularidad, de excelencia, pues todo eso se lo está quedando Amstel, ¿no? Que también tiene que ver con algo con storytelling, que es hacer publicidad contando una historia. Esto me ha venido a la cabeza por Amstel, ¿no? Que recuerdo un anuncio también en televisión que aparecía, bueno, pues lo que era una chica más joven con alguien más mayor en una playa en Ibiza, ¿no? Y contando, bueno, pues eso, una historia, storytelling. Esta parte me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un tipo de publicidad nativa, que se llama, publicidad nativa, que no es intrusiva, que no es un banner, que no es algo que me salta en internet, que no es un anuncio de televisión, sino es contenido que está integrado en el resto de contenido, ¿no? Es un contenido que genera valor, que además es gratis, que no está pidiendo nada a la marca por consumir ese contenido. Lo típico, quiero decir, a veces las agencias de marketing, cuando hacemos un sitio web, pedimos para que te puedas bajar la guía de las 10 cosas que hay que hacer para ser un buen community manager, pedimos los datos. Branded Content es gratis. Y es un tipo de venta que tiene que ver con experiencias, con emociones, con terceros, experiencias extraordinarias. Que esto puede ser un vídeo, puede ser un evento, puede ser, no sé, como veíamos aquí, una acción como que me tiro de la estratosfera. Todo eso es branding content. ¿Qué no es influencer marketing? Influencer marketing es que tenemos a alguien popular que hace de prescriptor. Si yo admiro a cierta persona y cierta persona pública, cierto personaje, hace o me dice que él utiliza no sé qué, pues yo también, como le admiro, como le sigo, ¿no? Pues cojo y lo compro. Eso es influencer marketing, que también es algo que utilizan las marcas, también es efectivo, pero no lo confundamos con branded content, que sí me parece, y así demuestran los datos, que cada vez hay más y más inversión en este tipo de publicidad. Publicidad no intrusiva. Publicidad programática. Antes de explicaros qué es, fijaros lo importante que es este tipo de compra de publicidad, que el 86% en Estados Unidos de esta compra, de este tipo de compra, fue la que acaparó, como digo, casi el 86% de la compra de publicidad digital. No sé si me he explicado muy bien, lo vuelvo a intentar. Cuando los anunciantes han comprado publicidad, el 86%, más del 86% ha sido a través de publicidad programática, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Os explico rápidamente qué. La publicidad programática es un sistema tecnológico, es una tecnología que une anunciantes con espacios publicitarios o canales. Y lo que hace es que vosotros lo habréis visto, que cuando yo entro a una página web y antes he estado viendo, no sé, una agencia de marketing buscando un viaje a Marruecos, entro a otra página web y a través de remarketing me vuelve a salir un anuncio de otra agencia de marketing. Lo que hace la publicidad programática es poner de acuerdo anunciantes con canales o espacios publicitarios, pero en ese instante, en milisegundos. Antes lo que había que hacer como anunciante era hablar con el medio de comunicación: oye, ¿a cuánto me dejas el espacio? Pues a tanto. Ah, vale, venga, pues venga, pon tu banner, ¿no? Porque la publicidad programática tiene que ver con display, con anuncios display, ¿no? Con imágenes, ¿no? O GIF o lo que sea, pero con display. Entonces, ahora eso se hace de manera automática en milisegundos. Pero es que el anunciante lo que hace es pujar no por un espacio, sino puja por una audiencia. Lo que compra son audiencias. Audiencias que sabe ya a través de estos sistemas que esta persona pues está interesado en viajes. Y está interesado en viajes en ese instante. Por lo tanto, ese tipo de publicidad se hace muy, muy efectiva. Porque yo,
como anunciante estoy alcanzando un cliente que en ese instante tiene esa necesidad, que al final estos sistemas lo saben, la publicidad programática lo sabe a través de las cookies. Sale más barato, es más eficaz y además no solo es aplicable a Internet o a apps, sino también es aplicable a radio, televisión. La compra programática está apareciendo en todos los medios de comunicación. O sea que no le perdamos de vista ese tipo de maneras de hacer publicidad. Estoy comprando audiencias y no medios. No estoy comprando salir a una web, sino estoy comprando una audiencia que está interesado en viajes, bla, 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 ¿no? Venga, 8. Que además ya vamos por 40 minutos y no quisiera retrasarme. Insisto, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, animaros y hacerme saber y encantado de responder. Nuevas tecnologías. Y me voy a pasar directamente a la inteligencia artificial. Es la nueva revolución industrial, la inteligencia artificial. Se me viene a la cabeza algo que están haciendo, creo que era en China o en Japón, no me acuerdo, donde hay unas vallas era un experimento, un proyecto, unos carteles en las autopistas que iban aprendiendo, iban identificando los coches que iban pasando, marca, modelo, la gente que iba dentro, etcétera, para que una vez que había identificado o era capaz de identificar el tipo de coche, el tipo de vehículo, moto, camión, etcétera, lo que hacía era, obviamente, adaptar, y volvemos a la hipersegmentación o personalización de la publicidad, adaptaba el mensaje al coche que pasaba en ese instante. Fijaros, es fantástico, porque si yo al final estoy circulando por un coche que tiene ciertos números de años, lo que consigo es que me salga publicidad del nuevo modelo, ¿no? Del Seat Ibiza. O voy en un camión y me diga cuál es el próximo área de servicio, restaurantes, si voy en moto, etcétera, ¿no? Al final, la inteligencia artificial no deja de ser un sistema que aprende de nosotros, y aquí hablamos también de Big Data, porque tiene que almacenar mucha cantidad de información y nos muestra publicidad pertinente. Teniendo en cuenta, como veis en esta slide, la geolocalización. Ya cuando, imaginaros, al final el dispositivo que cuenta con la mejor inteligencia artificial es nuestro móvil. Nuestro móvil con la geolocalización sabe exactamente por dónde voy, de tal manera que en un futuro, según vayamos andando por la calle, tendremos un panel, un display en la calle que nos mostrará información o publicidad que según mis intereses o necesidades o lo que yo esté buscando, al final se trata de adelantarnos, los anunciantes, de adelantarse a qué es lo que, a mis intereses, a mis deseos, y, bueno, y si pueden, pues generar ese deseo, ¿no? La geolocalización. Incluso nos marcarán dónde será, cuál es el itinerario para llegar a lo que yo quiero comprar, ¿no? La geolocalización o búsqueda por voz. La mitad de las búsquedas del año pasado fueron por búsqueda de voz, quiero decir, búsquedas en motores de búsqueda. Ya no lo escribimos cuando voy a escribir algo en un motor de búsqueda, sino que hablo al móvil. Otro ejemplo de inteligencia artificial. Análisis de emociones. Ya hay en tiendas de ropa en San Francisco que según nos acercamos a un corner, a un stand, a un producto, hay tecnologías que saben reconocer si nos ha gustado, si nos ha sorprendido, si no nos gusta, lo hemos ignorado, etc. Los chatbots. Este es un ejemplo que ya he comentado que me gusta especialmente. Nosotros en Walterman tenemos un chatbot basado en inteligencia artificial que, como decía, parece que estás hablando con una persona, pero no, estás hablando con un robot. Y además todo eso está conectado al CRM, se puede automatizar ciertas acciones de marketing, comunicaciones, etc. Inteligencia artificial. Y lo que no llegaremos a saber este año ni el que viene será todas las aplicaciones que podrá tener la inteligencia artificial, ya no solo para el marketing, sino en nuestra vida. Nuevas tecnologías como son la realidad aumentada o realidad virtual. Como decía, 100 millones de personas comprarán con realidad aumentada en el 2021, según
según Gartner. Ya veíamos el ejemplo de IKEA y ya hemos hablado del ejemplo de Volvo, que aparece ahí en la slide abajo a la derecha, donde te pones unas gafas de realidad virtual y entras dentro del coche. Daros cuenta que todo esto va en aras de mejorar la experiencia de cliente. Todo es experiencia de cliente. Qué bien, ¿no? Como hablábamos, que si yo en vez de tener que ir a IKEA, puedo ver ese sofá y puedo ver cómo queda en mi sofá y yo directamente lo compro y me llega a casa. Y además que, como hemos visto, estas experiencias no cuestan mucho dinero. Cuando hablábamos de chat, que se me viene a la cabeza, de ese chat basado en inteligencia artificial, por menos de 10 euros puedo tener un chat en mi página web. O sea que no se excusa. Generación de contenidos sorprendentes, que esto igual como estrategia de marketing queda como poco sorprendente en sí mismo, ¿no? Queda un poco raro. Bueno, pues una estrategia que sea contenidos sorprendentes, pero no quería dejar de ponerlo, porque insisto, qué pena que cuando vamos echando un vistazo por Instagram, no nos fijamos apenas en nada. En uno de cada 100 posts, por decir algo, es en el que nos paramos y leemos un par de frases. ¿Y cuántos de ellos al final acabamos haciendo un clic, un me gusta, intentando llegar a ese engagement tan deseado y en el que estamos obsesionados los marketers? Vamos a seguir trabajando muy mucho en la creatividad, en las ideas, en el diseño gráfico, en los textos, en todo, porque es muy complicado y cada vez lo es más que nuestro usuario, nuestro buyer persona nos preste un poquito de atención. Aquí pondría el acento en la parte más audiovisual, en los vídeos. Cada vez nos gusta menos leer, vamos a hacer vídeos de calidad. Podcast, también soy muy fan de los podcasts. Y por último, el growth hacking, que seguro que es un término muy de moda, que ya lleva unas décadas en Estados Unidos y que ya aterrizó en España hace tiempo, pero que como vino de la mano de las startups, que ahora explicaré un poco qué es esto de growth hacking, pero como decía, como vino de la mano de las startups, de la innovación, de la creatividad, parece que a las pymes o al resto de empresas no era importante. Pero el growth hacking se puede extrapolar a todas las empresas, organizaciones, marcas, a todo. ¿Qué es growth hacking? Growth hacking, como decía, nació de las startups porque lo que buscaba, la obsesión del growth hacking, era el generar una comunidad de usuarios alrededor de nuestra marca. Porque eso sobre todo era porque para pedir financiación, estas startups lo que buscaban era que no ni siquiera generar beneficios, sino que el que te va a dar el dinero viera que tienes, yo qué sé, no sé cuántos millones de usuarios dados de alta, ¿no? Pensar en Tinder o aplicaciones de este tipo, ¿no? Como Facebook o tal, ¿no? Al principio lo que quieren conseguir es una gran masa de usuarios en su universo, en el universo de la marca, para pedir financiación y a partir de ahí generar ingresos. ¿Qué pasa? Que este concepto debemos aplicarlo a nuestras marcas, no solo por la necesidad de generar una comunidad, mucha gente alrededor de nuestra marca, ¿no? Esa comunidad que me gusta siempre, pues imaginaos, en redes sociales, no todos nuestros seguidores nos compran, pero sí es muy beneficioso tener una comunidad importante alrededor de nuestra marca. Sino que el growth hacking habla de con poco dinero ganar mucho, tener muchos clientes, ¿no? Y aquí está el ejemplo, no sé, de Dropbox, que lo que hizo fue para aumentar esa comunidad, pues si tú te dabas de alta e invitabas a otra persona, pues te daban almacenamiento, ¿no? Si aplicaciones de ligar como Tinder, igual o como otras, invitabas a otro usuario, pues también te daba unas funcionalidades extras. Airbnb, por ejemplo, fue el primer gran ejemplo de growth hacking. Lo que hizo fue desarrollar una API, un interface que comunicaba una aplicación muy, muy popular en Estados Unidos, por lo cual toda la gente que se inscribía en esta otra aplicación acababa en Airbnb. Y ese fue el secreto de su éxito. O sea, que, es decir, vamos a ser creativos, innovadores a la hora de contactar, alcanzar, conseguir nuevos clientes. No siempre hay que hacerlo exclusivamente a través de la compra publicitaria.
Bueno, pues hasta aquí el webinar. Como os decía, ya han pasado 50 minutos. Voy a dejar de compartir y de esta manera encantado de responder a alguna de vuestros comentarios, reflexiones, preguntas. Mira, me decía, ¿qué opciones hay para automatizar el contacto mediante correos con el cliente? Bueno, pues la automatización, como decía en un principio, Manuel, tiene que ver con comunicación, ¿no? Pues una secuencia de emails o de WhatsApp o de SMS o de lo que sea, pero tiene que ver también con un workflow, como decía. Pues yo cuando alguien, no sé, cumplimenta un formulario de contacto, pues se le genera una tarea al vendedor para que le llame. Y además lo que hago es que le pongo como lead caliente, subiéndole la puntuación, porque dentro de nada vaya a mandar una promoción para aquellos que estén a punto de comprar. Entonces, si yo le he subido esa puntuación, será que ese cliente está más preparado, está más maduro para comprar y por lo tanto pues le podré mandar una promoción, un descuento, etcétera, ¿no? No tiene que, y me decía Manuel también, y para la realidad aumentada, bueno, la realidad aumentada no tiene que ver tanto con la automatización, sino como decía, tiene que ver con la mejora de la experiencia de clientes. Al final, como veíamos el ejemplo del IKEA, o veía también otro ejemplo que de un gimnasio que teníamos un cliente que es el O2, los gimnasios O2, que estaban pensando en que ya no solo poder tener una visita virtual, que es lo típico que se hace con realidad virtual, un museo, a un gimnasio, etcétera, sino con realidad aumentada, yo pudiera ir por el gimnasio con mi móvil, ir cogiendo trofeos según fuese completando una serie de fases o de ejercicios o de lo que sea, ¿no? Lo que buscaba el gimnasio, los gimnasios O2, era que recorriera todo el gimnasio, ¿no? Pues eso es un tipo de aplicación que podríamos tener con realidad aumentada. Manuel también nos dice, ¿este tipo de proyectos solo se pueden contratar a través de una agencia de marketing o hay herramientas específicas? Bueno, pues esto es muy buena pregunta. Como decía, una agencia de marketing tiene que ser una empresa que acompañe a sus clientes no solo en el marketing, no solo en la investigación y análisis del mercado, posición competitiva, sino tiene que saber de customer experience y tiene que saber de tecnologías, como decíamos, RP, CRM, automatización, pero tiene que saber también todas esas tecnologías que mejoran la experiencia de cliente, como la realidad aumentada, virtual, inteligencia artificial. Todo eso pasa a ser responsabilidad del marketing y, por ende, de las agencias de marketing. Por eso hablaba de la importancia de una agencia de marketing de transformarse a consultoras, a expertos en tecnología. Tiene que ser mucho más una agencia de marketing porque hay mucha responsabilidad detrás del marketing y detrás de vosotros, ¿no? Si sois, os dedicáis al marketing. Bueno, tengo otra pregunta que es, tengo mi web, creo contenido, traigo tráfico, genero leads en la newsletter, pero quiero más. Quiero traer más tráfico. ¿En qué medio canal recomiendas hacer publicidad above the line, teniendo en cuenta que el local panel y SEO está optimizado? Bueno, pues aquí lo que te diría, que es lo que le pasa a una gran cantidad de empresas, de marcas, de proyectos, que hay que definir perfectamente un funnel de marketing, ¿no? Donde tenemos que pensar en un embudo, ¿no? Donde tengo que atraer el tráfico, ese tráfico en la medida de lo posible, ojalá sea orgánico, como tú bien decías, posicionamiento natural, orgánico en redes sociales, orgánico que sea por sí mismo, que no haga falta pagar, porque la conversión será mucho más alta. Es más difícil, pero seguimos apostando por crecer sin tener que pagar, que eso es la parte más de growth hacking, contenido viral. Y como decía, a la hora de definir ese funnel de marketing, vamos a ver qué vamos a ir haciendo en cada una de las fases, en ese funnel, ese embudo de ventas, para que ese cliente vaya madurando. Y ahí es muy útil eso que hablaba de la automatización de tareas de marketing. Nosotros en Walterman tenemos todos los días cientos de interacciones, de contactos con nuestros usuarios y todas están perfectamente definidas y optimizadas para que ese cliente cada vez
nos quiera más, cada vez le conquistemos mejor, ¿no? Y solo será al final de este embudo, ¿no? De BOFU, Bottom of the Funnel, donde yo pues vaya a ponerme en contacto con ese cliente. Tengo que automatizar ese funnel de marketing, pero primero tengo que definirlo, ¿no? Tengo que definir ese funnel, automatizarlo y pensar cuál es la mejor manera de ofrecer la mejor experiencia de usuario. Y poner el acento en el crecimiento de la parte de arriba, el top of the funnel, que ojalá los clientes vengan a nosotros los contenidos, gracias a los contenidos, ¿no? Bajo una estrategia de inbound marketing. El cliente viene hacia nosotros y no somos nosotros los que le llamamos por teléfono, lo típico que hacen las compañías de teléfono, que nos llaman a la siesta y nos molestan, y si es que no saben si nosotros quiero cambiar de compañía, si ni siquiera tengo teléfono. Bueno, pues tengo que madurar al cliente gracias al contenido que yo le ofrezco y solo al final del funnel de marketing ponerme en contacto con él para intentar vender, ¿no? Y por cierto, el SEO, como dices tú, teniendo en cuenta que Local Funnel y el SEO está optimizado. Bueno, el SEO nunca está optimizado. Nosotros como expertos de posicionamiento natural sabemos que el SEO es algo que se trabaja día tras día. Google cambia, las preferencias o el algoritmo de Google cambia. SEO es algo que nunca puede parar, ¿no? Nunca deja de ser optimizado. Siempre tenemos que generar contenidos, bueno, referencias en otras webs. Ahí hay mucho trabajo por detrás. Más cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Sí, vamos a dejar unos instantes por si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues voy agradeciendo vuestra asistencia. Muchas gracias a ti, Manuel. Vuestra asistencia, haberme acompañado este ratito. Espero que no haya ido muy rápido, que a veces me vengo muy arriba y voy muy rápido. Quiero contar muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, creo que he respetado el tiempo, o sea que un pin para mí. Dice Diego Crespo, ¿qué recomiendas para generar backlinks? Pues mira, además de pagar, que eso muchas veces hay que pagar y hay muchas webs donde se paga por hacer backlinks, recomiendo que hagáis ese trabajo de poneros en contacto con las empresas de vuestros colaboradores, competidores, ¿no? Porque al final los backlinks tienen que venir de empresas que se dediquen a lo tuyo. Al final Google dice, hombre, si tú tienes una agencia de marketing, tienes un backlink desde una clínica veterinaria, no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, os invito a que habléis nosotros lo hacemos, o hablamos con nuestra competencia, oye, ¿podemos generar contenidos en tu página web? Venga, pues déjame escribir un artículo, poneros de acuerdo, ¿no? Yo creo que esa labor del SEO, del consultor SEO es fundamental, ¿no? Hablar con otras webs donde queráis salir, ¿no? Y obtener ese backlink. Backlinks además no solo tiene que no solo tiene que ser en una página web, puede ser en YouTube, por ejemplo, redes sociales, hay diferentes formas de backlinks, imágenes, etcétera, ¿no? Yo encantado de poder ayudaros en ese tema. Ahora os voy a escribir ya mi email por si tenéis alguna pregunta. Eso también saberlo. He oído que el 20 minutos funciona bien para conseguirlos de forma gratuita. Pues mira, no lo sabía. O sea que perfecto. Lo que voy a hacer, si es interesante para vosotros, es colgar esta presentación en un artículo que estoy escribiendo ahora. Voy a ver si consigo. A ver, os voy a decir exactamente qué artículo, porque en ese artículo podréis bajaros esta presentación si fuese se llama Tendencias de Marketing. Aquí es. Os dejo este artículo y aquí encontraréis la presentación, que cuando termine, que está en construcción el artículo, quiero darle alguna otra vuelta, encontraréis esta presentación, ¿no? La que acabéis de ver. Bueno, pues como os decía, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, mil gracias por compartir este
ratito conmigo y encantado, tenéis mi email y encantado de poder charlar con vosotros en algún otro momento. Muchas gracias y chao. Gracias a ti, Jorge. Diego, muchas gracias.